Yo pregunto, ¿Velasco desarrolló algo de lo nacional o trajo todo de afuera? Primero, lo dice en el Plan ENCA, la economía pluralista, ¿dónde nace? Europa. 2, el humanismo, ¿dónde nace? Y 3, la autogestión, ¿dónde nace? Si Velasco decía ser nacionalista. 3, ya esclarecemos lo que hizo Velasco con la International Petroleum Company, que nunca lo confiscó, pagó al ladrón. 4, yo me pregunto, ¿a cuánto encontró la deuda externa Velasco? Que ya lo dije, Belaúnde lo dejó a 270 millones de dólares. Velasco lo recogió y lo dejó a 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? Claro, eso tendrá que explicarlo el amigo. Yo no estoy defendiendo a Velasco, yo te estoy diciendo la verdad. ¿Qué es la economía? Ahorita participo. Silencio, por favor. Termino con él y luego participa usted, amigo. No interrumpa la asamblea. Entonces, el amigo nos tendrá que decir qué es la economía pluralista, qué es el humanismo y obviamente qué es la autogestión. Porque de lo contrario, oiga amigo, yo no tengo nada contra Velasco, contra ni una persona. Yo voy a las ideas. Velasco hizo muchos cambios. Adelante, amigo. Velasco hizo muchos cambios, cuantitativos y cualitativos. La reforma agraria es uno de ellos, y eso fue producto de la lucha de los pueblos de los años 1940 y tantos, 1950 y posteriormente, después por Luis de la Punta. O sea, lo que usted está diciendo es perfectamente, es muy creíble y está dentro de la historia, ¿no? Es lo más lógico. Pero él quiso avanzar, ya que se estaba, por medio de inteligencia, se sabía que había grupos que se estaban levantando en armas, a fines de los 60 ya, después de la caída de Luis de la Punta, de Guillermo Lobatón, el doctor Fernando González Gasco y otros combatientes más, exapristas, ¿no? Entonces él los combatió a ellos. No hay que decir ni se duda eso, lo dicen los grandes militares, los anales de la historia. Combatieron a sangre y fuego, pero después se reivindicaron porque le dieron la libertad a muchos de los que eran ex-mil y estaban en el frontón, estaban en el penal del Cepa. Eso lo sabe la historia y están en los libros. Salieron libres. Y ellos se juntaron, algunos con ellos, con Velasco, y formaron el SINAMOS, el Sindicato Nacional de la Movilización Social. Yo no soy muy antiguo, yo tengo 61 años, pero tengo tíos que sí participaron en SINAMOS. Primos hermanos que sí participaron en la revolución de los años 70 con Velasco, ¿no? Después de la traición que sufrió y después de los acontecimientos que sucedieron, que le amputaron la pierna y todo eso, Velasco llevó también cambios grandes a favor del pueblo peruano, ¿no? Entre ellos está la comunidad de empresa. Aquel dinero que siempre le dan a todos los que hemos trabajado de obreros. ¿Han trabajado de obreros muchos de ustedes? Los años 70, 80, como yo. Mi padre, sí. ¿Han sido trabajadores de obreros? Claro. Muchos de ustedes no han trabajado como obreros. Muchos de ustedes no. Sí, tal vez. Yo he trabajado como obrero los años 80 y a fines de los 80 y 90. Al principio de los 90. Y yo trabajé en Arco Peruano durante 3 años y me dieron mi comunidad industrial. Claro, pero como era en la época del delincuente y ladrón que está vivo, el panzón ese caballo loco Alan García, ese hombre que actualmente vive en Europa, ese payaso de rojo y que está ahí. me dieron un dinero, con eso compré un terreno grande, de la comunidad de empresa, comunidad industrial. Es que yo le he hecho una pregunta, porque el humanismo viene de Europa. Bien, igual la economía, el mercado también, claro, pluralista, sí. Igual, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Pero eso, posteriormente, él formó el Partido Socialista Revolucionario, con Leonidas Rodríguez Figueroa, con el doctor Sebastián Bondi y muchos otros compañeros. Usted me habla del Partido Socialista Revolucionario. Claro. ¿Y el PCR a dónde se alinea? ¿Al comunismo o al revisionismo? ¿Al revisionismo? Ah, al revisionismo. Hay que hablar con propiedad. Porque Mariátegui y los clásicos del marxismo dicen que para que se desarrolle el socialismo en cualquier país del mundo, primero se tiene que instaurar el Partido Comunista. Por eso es que Mariátegui dejó de ser socialista. ¿Por qué?
porque se alineó a la Tercera Internacional Comunista, convocada por Lenin el 19, a sus 8 congresos, y por eso es que rompe con Víctor Raúl y empieza la gran polémica. Pero algo más, yo pregunto, ¿Velasco era un hombre del Estado o era un hombre del pueblo? Era un hombre de la vanguardia del Estado burgués. Y yo me pregunto, ¿cómo se instauró el Estado en el Perú? Porque nunca existió Estado. ¿Cómo se instauró? ¿No recuerdas la guerra entre los terratenientes contra el virreinato? Vino San Martín. ¿A quién los emancipó? A los terratenientes, no al pueblo, a los terratenientes. Y con ellos elaboraron la Carta Magna y la Constitución. De espaldas al pueblo. Y con ellos, claro, y con ellos elaboraron el aparato militar al servicio de las grandes transnacionales para cuidar la propiedad privada. Un grupo de poder, claro. Ahí está la grande familia. Entonces, amigo, ¿cómo yo voy a defender pues a Velasco? Cuando nada... Pero Velasco era nacionalista. Cuando entramos a otro terreno. Ya lo dijo él. Velasco era nacionalista. Ahora, yo le pregunto, no por molestarlo, amigo, no, le pregunto, respeto, ¿qué es un hombre muy intelectual. ¿Qué es el istmo? Los ideales. No, amigo. Una cosa es nacional y otra cosa es nacionalismo. Una cosa es social y otra cosa es ser socialista. Una cosa es común y otra cosa es el comunismo. El istmo es un sufijo que cuando usted lo agrega a un sustantivo le está dando un grado superlativo. ¿Qué es eso? Es un aporte a las ciencias sociales. El nacionalismo es internacionalista y es un aporte a las ciencias sociales. ¿Quién es el padre del nacionalismo en el mundo? Adolfo Hitler. ¿En quién se basó Adolfo Hitler? En los precursores del fascismo. Clásicos alemanes. ¿En quién se basó Adolfo Hitler? En los precursores del fascismo. ¿Y quiénes son esos? Nietzsche, Sorel y Maurice. Pero no solamente Adolfo Hitler. Ahí estuvo Benito Mussolini, Franco. Y el nacionalismo es una corriente del capitalismo. ¿Por qué? Porque defiende la propiedad privada, defiende la concepción divina, el idealismo, defiende el Estado, defiende el aparato militar y son creyentes. Ese es el nacionalismo. Perdón, muchos no son creyentes, muchos no son creyentes, su gran mayoría no son creyentes. Estoy hablando del nacionalismo, no estoy hablando de la persona. Muchos no son creyentes. El nacionalismo, entonces, ¿a dónde se arrima? Usted me ha dicho que no son creyentes. Porque no, pues, algunos sí son, otros no, pues. Si usted me dice que no son creyentes, ¿qué dice la lógica dialéctica? Que si no es alto, es bajo. Entonces, si no son creyentes, entonces fueron materialistas. Así es, compañero. Sino que al interior de la concepción divina hay diferentes aristas, pero todas defienden la concepción divina como brazo filosófico del capitalismo. Y lo opuesto es el materialismo, brazo filosófico del comunismo. Entonces, amigo, el nacionalismo es parte de este orden social, es parte del capitalismo, y lo opuesto es el comunismo. Cuarto, yo pregunto, ¿es cierto? ¿Qué hizo Velasco? Nacionalizó Pesca Perú, Hierro Perú, Entel Perú, Petro Perú. ¿Qué era eso? Que las empresas no las controlaban los trabajadores, controlaba. No. El que controlaba era el Estado burgués, pero no el trabajador, las fuerzas productivas. En el socialismo no, en el socialismo lo controlan las fuerzas productivas, donde toman los medios de producción para que ellos puedan controlar la balanza comercial, y ellos son los que portan
Ese es en el socialismo, pero en el nacionalismo no, porque es parte del sistema capitalista. ¿Está claro, amigo? Una parte, porque estamos viendo los grandes grupos de poder actualmente, como en Rusia, por ejemplo, la Federación Rusa, ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, instaurada durante la Revolución del 17, ¿sí o no? Mira, con Lenin. Cuando usted me habla de la Federación Rusa, entonces de repente usted está un poquito más documentado que yo, y está bien, eso está bien. Usted lo sabe, porque No, por eso es que lo que ha dicho usted, ¿sí? yo no lo sé, por eso yo quisiera que me esclarezca. Dígame a usted, si usted me habla de la ex-Rus, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a la muerte de José Brachonovich? ¿Qué pasó en el 20º Congreso del PECUS? ¿Qué pasó? Usted que es comunista, dígame. Pero usted me habla de eso. Yo no puedo engañar. No, a ver, responde usted. Pero por eso usted me ha hablado de eso. Mira, amigo, ¿sabe qué pasó a la muerte de Stalin? 1954. Stalin dejó a un delfín, a un brazo. Era Manenkov, que el que tenía que consolidar el quinquenio, tenía que consolidar la industria pesada, en otras palabras, tenía que consolidar el socialismo. Oiga, amigo, le hicieron un complot. ¿Quién? La propia línea roja del PECUS. Nikita no era revisionista. Nikita Khrushchev le dio campaña de Stalingrado. Le pedí que me explique, ahora no me dijo nada. Entonces, Nikita Khrushchev le dio el golpe y planteó la coexistencia pacífica. ¿Qué dijo ahí Nikita Khrushchev? Que ya no solamente se puede llegar al poder vía revolución, sino también vías pacíficas a través de las elecciones. Y eso es lo que avaló Velasco, eso es lo que avaló el revisionismo. Entonces, compañero, por eso, amigo, no queremos yo estoy acá también para documentar, pero yo no estoy imponiendo, estoy dándote a conocer lo poco que he leído. ¿Ya, compañero? Bien, quiero